bergantín estadounidense que fue localizado en aguas del Atlántico como si fuera un pez a la deriva a la altura de las Azores cuando finalizaba el año 1872. Cuando abordaron el buque todo era normal a bordo, salvo que no hubiera nadie ni en la cubierta, ni en los camarotes, ni en las sentinas. Todos se habían esfumado sin dejar rastro y nadie ha desvelado ese enigma que sigue yendo de boca en boca en todas las tabernas marítimas que se precian. Lo cierto es que la nave fue traída hasta Gibraltar a fin de dirimir el litigio de a quién correspondía la propiedad de la misma. Y dicha circunstancia ha inspirado ya algunos relatos que tienen por escenario la bahía del Campo de Gibraltar, como uno de los que incluye Juan José Tello en su libro Main Street, o una novela corta de Sam Benedict bajo el título Sherlock Holmes en Gibraltar, que hace viajar hasta la roca al célebre detective victoriano. Esa es la anécdota que recrea José Antonio Ortega para dar contenido a El Reino de las Sirenas, una obra impresa por Ediciones Atlantis que propone una solución mágica para esa intriga. Se trata, según palabras de su propio autor, de poner de relieve la importancia que lo misterioso, lo mágico, lo sobrenatural, lo ignoto tiene en la existencia humana, que lo que nos mueve es el anhelo de verdad, no la verdad en sí misma, y que ese anhelo de verdad constituye quizás la clave de este juego, diríase que combinación de parchís y trivial llamado vida en el que nos hallamos inmersos. Durante su presentación en el pueblo de los barrios, Ortega citó una frase elocuente de André Gide, autor francés Nobel de Literatura del 47. Cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado. No se trata, no teman, de una de esas novelas históricas al uso que tanto gusta en estos tiempos, donde hay más olvido histórico y curioso. Se trata de una novela ensayo, también a la moda, que comparte datos precisos y reales con otros que incumben a la ficción y al talento de Ortega. Cierto es que para conocer mejor algunos detalles de la trama, su autor confiesa que no solo visitó archivos virtuales o físicos, sino que se desplazó incluso hasta las Azores y sus islas de San Miguel y de Santa María, aunque la verdadera geografía de esta obra es la de la imaginación, un territorio más próximo al realismo mágico que al realismo propiamente dicho, y en cualquier caso una oportuna patria para las sirenas, un mito en vías de extinción, por lo que no resulta extraño que el autor haya elegido para presentar aquí esta novela la fecha del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Ortega nos presenta dos personajes principales, el desaparecido capitán del navío, Benjamin Spooner Bridge, y Antonio Jonás de Moura. Nathan Bridge, el nieto del comandante, relata los hechos mucho tiempo después de las pericias que aquí se refieren, como si se tratara de un nuevo Jim Hawking en pos de la isla del tesoro. A lo largo de sus páginas hay saltos en el tiempo, diálogos oportunos entre el pasado, el presente y probablemente lo eterno. También viajamos de la Atlántida a un enclave que quizás pudiera ser el Triángulo de las Bermudas, que no se menciona expresamente, pero algunos siguen relacionando con la desaparición de otras embarcaciones como el HMS Atlanta o aeronaves como el Star Tiger, desaparecidas respectivamente en 1880 y en 1948. Tampoco abruma su documentación, sino que la digiere en un relato ameno, abierto a todo tipo de público, tanto el especializado en este asunto como el que tan solo persigue ratos de evasión en tiempos como estos, donde los verdaderos misterios y los auténticos fantasmas habría que buscarlos en el sistema financiero y en los tenebrosos mercados donde no suele existir la belleza ancestral de las sirenas. El escritor y sociólogo José Antonio Ortega no ha nacido a la literatura con este libro,
Ha trabajado en prensa, radio y televisión, publicando poemas, un libro de narraciones titulado Viaje de regreso, que apareció en 1996, o una novela, El clan de los ilusos, de 1999. Viajero habitual por Europa, África y América, ahora nos hace viajar a todos hacia un lugar que no existe, o quizás no existe, o quizás existe, pero no lo vemos. Como esa verdad de André Gide, que a fin de cuentas, como la Ítaca de Homero y de Cavafy, consiste pura y simplemente en el viaje. Enhorabuena por esta novela. Al mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, que viajaba junto a su esposa, su hija de 2 años de edad y 7 marineros, el Mary Celeste zarpó desde el puerto de Nueva York rumbo a Europa el 7 de noviembre de 1872. Un mes más tarde, exactamente el 5 de diciembre de 1872, la nave que transportaba en su bodega 1.701 barriles de alcohol industrial con destino a Génova, Italia, fue hallada completamente abandonada muy cerca de las Azores por otro buque, el Dei Gracia, que capitaneaba David Reed Morehouse, casualmente amigo personal de los Briggs. Después de comprobar que en el Mary Celeste no había ni un alma, Morehouse dio orden a algunos de sus hombres para que arreglasen los aparejos de aquel velero encontrado a la deriva, que estaba en condiciones de navegar, y lo trasladaran al puerto británico más cercano, que dada su posición era el de Gibraltar. El objetivo de dicha decisión, no exenta de riesgo para los que la asumieron, era la recompensa por el rescate de aquel barco encontrado, un porcentaje de su valor y el valor de su cargamento, según lo contemplado en las leyes marítimas internacionales para sucesos de este tipo. Una vez puesto a buen recaudo el bergantín y entregado a la autoridad, el capitán Morehouse reclamó la indemnización que le correspondía por el salvamento, y como consecuencia de ello se abrió una causa ante la corte del vicealmirantazgo en la plaza gibraltareña, de la que se haría eco la prensa más importante de la época. Un proceso que, más que lograr aclarar los hechos, lo que consiguió fue dar pie al nacimiento de la leyenda, una de las más célebres, con navío fantasma o maldito de por medio. Fue este buque del que hablamos, un bergantín de 2 mástiles de 99,3 pies de largo, unos 30 metros de eslora, 25,5 de ancho, unos 7,7 metros de manga y 11,7 de profundidad, construido con madera de abedul, haya, arce, picea y pino, y capacidad para 198,42 toneladas. Fue el primero en salir de la factoría naval de Joshua Davis y compañía, a orillas de la bahía de Fundy, Spencer Island, en Nueva Escocia, Canadá. Se registró por primera vez en Parksburg, a unas 25 millas de distancia de los mismos astilleros, con el nombre de Amazon y el número 37.671, y bajo la titularidad del propio Dewis, es decir, el constructor, los hermanos Spicer y otros propietarios, incluido el que había de ser su primer capitán, el escocés Robert McLennan, que cayó enfermo al poco tiempo de hacerse cargo de su mando y falleció inesperadamente. Aquí, digamos, empieza la leyenda negra del Mary Celeste, ¿no? Cuando todavía no tenía ni siquiera el nombre de Mary Celeste, ¿no? Una leyenda que le iría siguiendo hasta el fin de sus días, ¿no?